Bien, dice así en la Biblia, Salmos 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, nuevamente estamos acudiendo a tu presencia en esta oportunidad para agradecerte por nuestros sentidos, los cuales podemos involucrarlos lo más que podamos, Señor, para poder estar atentos a la exposición de tu preciosa palabra. No queremos pasar desapercibido estos momentos de inicio del mensaje para clamar a ti y rogar que hagas una obra grande en nuestras vidas. Queremos enaltecer tu nombre con nuestro corazón, nuestra presencia. De la misma manera, queremos que tu nombre sea glorificado a través de la predicación. Por supuesto, sin dejar de lado la edificación y el crecimiento espiritual personal de los que estamos aquí. Nuevamente te ruego pues que nos hables, que te manifiestes en cada uno de nosotros y que podamos tener un concepto mucho más alto y mucho mayor de nuestro Dios al salir de las puertas de este recinto de adoración. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué gran oportunidad tenemos los cristianos de ser enseñados y de aprender la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos múltiples elementos y factores que colaboran para que podamos conocer un poco más a Dios. No estamos en la misma situación de los creyentes del Antiguo Testamento, y si nos vamos un poco más atrás en la línea del tiempo, tenemos mucho más ventajas, si me permite el término, que los antediluvianos respecto a los elementos que Dios nos ha provisto para tener un conocimiento mayor de Dios, de Él mismo. Aquellos del Antiguo Testamento no tenían la Biblia terminada como usted y yo la tenemos hoy en día. Ellos no tenían la iglesia porque no existía la iglesia aún en aquellas edades. Ellos no tenían la convivencia, la fraternidad con los hermanos en Cristo porque pues todavía no existía la fe, ni estaba en la dispensación en inicio de la iglesia o la del Espíritu Santo, como queramos llamarle. Así que no tenían suficiente elementos en el sentido espiritual, reitero, como los tenemos usted y yo, de manera tal que si en aquellos entonces, como Enoc, por ejemplo, como Noé y como algunos otros personajes llegaron a tener una relación con Dios tan directa y tan estrecha, con mayor razón la podemos tener usted y yo en nuestro tiempo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos toda la revelación que Dios ha querido dar al ser humano a través de ella. El canon bíblico se ha cerrado, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de manera que ya no hay más revelación divina al ser humano, sino únicamente la que encontramos en la palabra de Dios, en la sagrada palabra de Dios. De manera tal que lo que conocemos de Dios lo conocemos por la Escritura Santa, por lo que Dios ha querido compartirnos de su persona, de su obra, de sus atributos, de su actuar, de su ser divino, de su propia naturaleza. El versículo 31 que ya se leyó previo a la oración dice la primera parte, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios? Comienza la primera parte de esta interrogante. ¿Quién es Dios? Es una pregunta que muchas personas suelen hacerse válidamente, quiero decirlo. En algunos casos, algunas otras lo toman como pretexto para no acercarse a Dios e interponer una barrera para acercarse a Dios. ¿Quién es Dios? Dice la Biblia. Podemos decir, hermanos y muchachos, que a Dios no le podemos tomar ni colocarlo
dentro de una urna, por así decirlo, transparente, para poderle estudiar y tratar de comprender científicamente quién es Él, o qué hace, o cómo es. No tenemos un Dios tan pequeño como para poderlo estudiar de esa manera, porque si eso fuera realmente posible, no sería el Dios grande, inmenso, soberano y eterno que sabemos que es Él por la revelación divina. Sabemos quién es Dios porque Él mismo nos ha revelado y nos ha inducido a dicho conocimiento por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, que lo que ha deseado Dios mismo que sepamos de su preciosa y divina persona, lo vamos a encontrar solamente y únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y entre más leamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, más nos daremos cuenta que realmente, hermanos, no le conocemos como creemos que conocemos a Dios. Job pensó de esta manera. Job lo declaró en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 42. Job 42:1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dijo Job, estoy en Job 42:3. Por tanto, yo hablaba, dijo este hombre, este varón, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5, de oídas te había oído, salud, mas ahora mis ojos te ven. Lo que está diciendo Job aquí, hermanos, posteriormente de haber padecido lo que Dios en su soberanía y en su gracia permitió que viviera Job, esos meses, esas semanas. Al final de cuentas, Job dijo: yo pensé que te conocía, Dios. De oídas te había oído. ¿Sabe que la tradición oral, así se le llama cuando de padres a hijos, de una a la siguiente generación, era transmitida las experiencias que vivía una familia, una generación a sus hijos, y luego estos hijos a sus propios hijos, y posteriormente a la siguiente generación, porque no tenían palabra de Dios escrita para basar su doctrina, su creencia, su doctrina, su enseñanza, su filosofía de vida. Así que tenían que transmitirlo de una manera oral. Y Job dijo: yo pensé que realmente te conocía, Señor, por lo que me habían platicado mis padres, por lo que el resto de mi familia, de mis parientes, de otros creyentes me hablaban y platicábamos y nos sentábamos para deliberar quién es el Dios grande y omnipotente llamado Jehová en el Antiguo Testamento. De oídas te había oído. Y luego pregunta: ¿y quién es aquel que oscurece el entendimiento y el consejo? Yo hablaba lo que no entendía. Y vaya, hermanos, que si Job tenía autoridad entre su sociedad, en la sociedad que vivía, o entre su comunidad, era una de las personas que se sentaba a las puertas de la ciudad, y la gente, mayores y menores, venían y les escuchaban sus ponencias, sus disertaciones, pudiésemos llamarlo de esa manera. Era un hombre que acudían para pedir su consejo y escuchar sus enseñanzas propias que Dios le daba a él. Pero él tuvo que reconocer: Señor, lo que yo sabía de ti, lo que yo compartía con otros, no se compara con lo que ahora yo sé de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden percibirte. Mis sentidos han podido percibir realmente tu existencia, tu poder, tu soberanía y tu manera de trabajar en mi vida. Y volvemos a la pregunta principal: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La pregunta continúa en el aire: ¿quién es Dios? Bueno, si me acompañan al Salmo número 3, versículo 3, vamos a dar respuesta, una de muchísimas respuestas que pudiésemos encontrar en la misma Biblia. Salmos número 3, versículo 3, Salmos 3:3 nos dice en la Biblia así:
Salmos 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí está, bueno, aquí este salmo lo hubo redactado David, el conocido rey David, quien en su mayoría escribió varios salmos, y en el salmo número 3, reconoce y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En el salmo 18 se levanta la pregunta, la interrogante, diciendo el mismo David, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová. Y el mismo escritor sagrado nos presenta una respuesta. Y nos dice que Dios, yo sé quién es Dios, dijo David. Dios es mi escudo alrededor de mí. ¿Quién es Dios? Número 1, Dios es escudo alrededor nuestro. David recordaba muy persistentemente que Dios era su protección. No será necesario poder recordar parte de la biografía y de las experiencias que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de las propiamente de las vivencias de David, cómo huía, cómo corría, cómo luchaba, cómo exponía su propia vida, aún sin ser aquel estratega militar, aún sin haber llegado aún a ser el rey, el elegido por Dios para gobernar, para juzgar a su pueblo. Antes de ello y previo a que Dios lo llamara, David puede recordarnos muchas historias tan fascinantes, pero tan peligrosas para su propia vida. Y él solamente nos dice en el versículo 3, Jehová, yo sé quién es Jehová, yo sé quién es Dios, Él es escudo alrededor mío. Sin profundidades, sin ahondarse tanto en la teología, David dice sencillamente, ¿quién es Dios? Bueno, Dios ha sido escudo alrededor mío. Algo tan sencillo, algo tan práctico. Dios, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es escudo alrededor nuestro. Ante los peligros latentes de la vida de este hombre David y ante los enemigos injuriosos de su propia vida, David podía levantar su voz y decir, yo sé quién es Dios, sin entrar en controversia. Sencillamente dijo, Él es escudo alrededor nuestro. No es verdad, amados hermanos y jóvenes, que Dios siempre ha estado al frente de nosotros como nuestro escudo. No solamente como nuestra bandera o nuestro estandarte, sino como aquel que va abriéndonos brecha, caminando frente a nosotros y cuidándonos y protegiéndonos, siendo el escudo, la protección y la defensa que usted y yo necesitamos. Él es, dijo David, tú eres, oh Jehová, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta frase que incluye que Dios lo posicionaba de su dignidad y lo vindicaba en su misma posición. Tú eres no solamente escudo alrededor mío, alrededor nuestro, además eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No debemos de dudar, hermanos, de la existencia de Dios. En un momento dado en la vida de un cristiano, sobre todo en la primera etapa, o en los primeros días, o en los primeros meses, o incluso en los primeros años, hay un conflicto, probablemente, quizás no sea el término correcto, pero siempre habrá un conflicto, si me permite el término, y vienen dudas. ¿Será verdad lo que estoy creyendo? ¿Será cierto lo que me dicen de Dios? ¿Y qué tal si Dios no existe? ¿Quién lo ha visto? ¿Será verdad lo que he creído? Estoy yendo a la iglesia y yo veo a los hermanos, pero ¿qué tal si todos estamos equivocados? Y si Dios no existe, entonces lo que estamos haciendo en la vida cristiana, pues no valdrá la pena, estamos perdiendo tiempo, dirá alguien, o pensará alguien que le ha entrado quizás una crisis en el sentido espiritual. Pero yo quiero recordarle a usted, querido hermano y hermanos que me escuchan en esta mañana, no debemos tener ninguna crisis de identidad cristiana, si me permite el término. No debemos de dudar de lo que Dios nos ha enseñado en su preciosa palabra.
No debemos de poner en tela de juicio lo que Dios nos enseña en la Biblia. ¿Será verdad? Una señora dijo, pero tú, ¿qué me garantiza que la Biblia es la palabra de Dios? Dice, ¿la escribieron hombres? Efectivamente, le dije, no la escribieron extraterrestres. Tuvieron que haberla escrito hombres, seres humanos como usted y como yo. Y le enlistaba los nombres de algunos de los personajes. Mire, Pedro, usted lo debe de conocer. San Pedro, que lo mencionan tanto en su creencia. Pablo, el apóstol Pablo, el rey David, su hijo Salomón. Y encontramos muchos personajes, historias de aquellos personajes reales. Ninguno de ellos es ficticio. Ninguna historia en la Biblia la podemos catalogar con el carácter de cuento o de ciencia ficción. Todo ha sido realidad y se está cumpliendo y se cumplirán las distintas profecías de la palabra de Dios. Así que no tenemos por qué dudar de la revelación que tenemos propiamente de Dios hacia nosotros por medio de la palabra de Dios, porque es la única manera en la cual Dios nos va a enseñar y nos va a revelar lo que Él ha querido ya enseñarnos. No le vamos a buscar aquí, no le vamos a buscar allá, porque no lo vamos a encontrar. ¿Quién es Dios? Nos dice la revelación de Dios al ser humano. Bueno, Él es escudo alrededor nuestro. Amén, hermanos. Donde quiera que estemos, en el camino más oscuro, en la crisis más profunda, en la tristeza más antagónica, Dios es escudo alrededor nuestro. Aunque estemos padeciendo alguna enfermedad, Él es escudo alrededor nuestro. ¿Quién es Dios? En el Salmo número 4, versículo 7, encontramos otra respuesta de quién es Dios. Nos dice la Biblia en el versículo 7 del Salmo número 4, dice la Escritura, tú diste alegría a mi corazón, dijo el salmista, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Qué interesante. El Salmo número 4 nuevamente lo vemos que lo escribió y lo redactó David, inspirado por el Espíritu de Dios. Y él nos da una respuesta más. Y nos dice, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es, dijo David, el que da mayor alegría a nuestro corazón. Él es. No solamente Dios es escudo alrededor nuestro, sino que Dios es aquel que da mayor alegría a nuestro corazón. Tan claro como las palabras ya leídas. Tú diste alegría a mi corazón, dijo David, mayor que la de ellos. Dice David, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿A quién se refiere cuando dice ellos? Bueno, dice el versículo 6, muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Pues muchos, su entorno, su alrededor, con los que convivía, con los que vivía, con sus amigos, los conocidos, los parientes, los allegados a él, los enemigos, iban con David, lo buscaban y le preguntaban, a ver David, ¿quién nos va a mostrar el bien? Según tú nos dices que tenemos que vivir de una manera que le agrade a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, porque tú le sirves, tú le tienes temor. Pero ¿quién nos va a enseñar a nosotros a hacer el bien? A ver, dinos, David, le reclamaban a David. Y entonces David dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor alegría que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando todo les iba bien, cuando tenían lo suficiente para vivir, su grano y su mosto, cuando la alacena estaba llena, cuando sus ingresos no fallaban, cuando su trabajo era estable y seguro, cuando creían que tenían todo lo material para poder subsistir, el abrigo y el sustento, mayor que la alegría que ellos tenían o creían tener, es la alegría que tú me das. Sabe, querido hermano y muchachos y jóvenes, que la alegría y el gozo que Dios nos da es mucho mejor y mucho mayormente mayúsculo que la que podemos encontrar en este mundo. Sabe que las personas sí nos dan felicidad y nos dan alegría, ¿verdad que sí, hermano? Pasamos buenos ratos, buenos momentos, pero cuando esa persona se va o se muera, se nos acabó la alegría, se nos acabará la felicidad.
Claro, hay tristeza, puede haber tristeza y la hay, pero podemos sobreponernos a esa situación. Así que la felicidad y la alegría podemos darla, podemos otorgarla a las personas en un cierto grado, pero realmente la felicidad, el gozo que perdura, viene de parte de Dios. Y David dijo, ¿quién es Dios? Bueno, no solamente Dios es escudo alrededor nuestro, sino que Dios también es el que da mayor alegría a nuestro corazón. Él es la fuente, en Dios está la fuente generadora, hermanos, de alegría y gozo mayor. ¿No es cierto que cuando somos traicionados o nos sentimos traicionados por alguien, o cuando nos hemos dado cuenta que nos dan una cuchillada por la espalda, cuando creímos que sutanito o fulanito era nuestro mejor allegado y damos la espalda para continuar nuestro camino y de repente nos damos cuenta que ya nos metió varias llagas en la espalda? Oh, qué decepción, humanamente hablando. Pero si nuestra expectativa está en Dios, hermanos, eso se queda aquí, se queda junto con la llaga. Y uno sigue. Él da mayor, tú das, dijo David, tú diste mayor alegría a mi corazón. Es verdad, yo tuve aciertos, tuve alegrías, tuve satisfacciones, las he tenido en este mundo, en esta tierra, dice David, pero no se compara con la que tú me das, la mayor alegría que tengo en ti. La alegría que el Señor ofrece, hermanos, es mayor y perdurable que la que algo o alguien puede causar en nuestras propias vidas. Aún en las luchas, esta es la idea que quiero compartir. Aún en las luchas y en los conflictos, el gozo de Dios es lo que nos fortalece. Aún en las luchas y en los conflictos y en las vicisitudes de esta vida, hermanos, Dios es el que nos fortalece y nos da el ánimo. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice en la Biblia así, Nehemías 8:10, dice Nehemías 8:10, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino y dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo de Dios, el gozo de Jehová Dios, es nuestra fuerza. Eso es lo único que nos sostiene, hermanos, en tiempos difíciles. En tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad y de necesidad, hermanos, lo único que nos sostendrá, leí Nehemías 8:10, la última parte. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando usted necesite de ánimo en su vida, cuando usted amanezca, decimos, amanecí tristón, ¿verdad? Hoy no amanecí al 100, decimos, hoy no es mi día. Cuando usted perciba humanamente, ¿verdad?, esa situación, vaya y busque el rostro de Dios. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Quién es Dios? Él es escudo alrededor nuestro. Dios es no solamente el que da mayor alegría a nuestro corazón, sino que Dios también es nuestro consejero. Salmos número 16, versículo 7. Salmos 16, 7. Salmos 16, versículo 7. Dice la Biblia, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmos 16, 7. ¿Quién es Dios?, dijo David. Y nos da una respuesta. Él es nuestro consejero. Él es nuestro consejero. Bendeciré a Jehová, no me olvidaré de alabar, de enaltecer el nombre de Dios, dice, porque me aconseja. ¿Sabe, hermano? El mejor consejo que pudiésemos tener en nuestra vida viene de parte de Dios. Hay un proverbio, me parece, no recuerdo bien la cita, que dice, ¿cómo dice el versículo del consejo? Dice, no deseches el consejo, guárdalo, porque de él es tu vida. ¿Sabe que de nuestra vida dependen las acciones, hermanos, de nuestra vida y las decisiones que usted y yo
vayamos tomando en tiempo real en nuestro peregrinar de esta vida, depende mucho de los consejos que recibimos. Y debe ser un consejo que solicitemos, o puede llegar sencillamente a un consejo que no buscamos. Pero Dios sabe que lo necesitamos, esa palabra. Un consejo puede ser sencillamente, hermano, una palmadita en la espalda. Quizá nadie le dice nada, pero usted ve a un hermano, el hermano llega a la iglesia y lo ve y lo saluda, y cuando va pasando le da una palmadita. Usted dirá, ¿qué me habrá querido decir el hermano? Uno, que se apure, que se siente, ¿no? Quizá. La otra será, con esta palmadita, el hermano me está animando. El hermano me está queriendo decir, adelante hermano, no te desanimes, síguele, aguanta. Pero ¿cómo supo que estoy pasando alguna necesidad? Dios le dijo. No siempre el consejo, querido hermano y muchachos, va a llegar en una voz audible, es decir, va a llegar de parte de alguien de que lo vamos a escuchar. Va a ser sencillamente una actitud de alguien más para con nosotros, que nos va a animar, que nos va a levantar, que nos va a sostener, que nos irá a sacar una sonrisa que no teníamos por mucho tiempo en el día. ¿Quién es Dios? Él es nuestro consejero. El libro de Proverbios, que fue escrito por uno de los hijos de David, declaró que en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. En la multitud de consejeros los pensamientos se afirman, que quiere decir que es el mejor consejo que podemos tener, viene de parte de Dios. Usted dirá, bueno, yo no sé qué decisión tomar, pida consejo de Dios. Ya pidió consejo del hermano, de la hermana, del pastor, de este hermano, de esta otra hermana. Ya tengo aquí suficiente información. ¿Qué Dios querrá que yo decida? ¿A qué me inclino? Dios le dará su consejo a través de su palabra, de la oración, de esa paz que Dios trae al corazón. Dios le va a aconsejar de una u otra manera. Usted lo va a descifrar, usted lo va a discernir. Ese consejo de Dios. Y eso le dará tranquilidad y paz a su vida. ¿Quién es Dios? Pues nuestro consejero. Dios es bueno al darnos su palabra para aconsejarnos por medio de ella, de la predicación, del estudio, de la meditación de la Biblia, de la lectura, de la meditación y de la memorización de la palabra de Dios también. Salmo 119, 24. Salmo 119, 24. La escritura dice así, Salmos 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El salmista, que no sabemos quién fue a ciencia cierta quien escribió el Salmo número 119, él declaró y dijo a través de la experiencia personal, dijo, los mandamientos, los testimonios, es decir, la palabra de Dios, podemos entenderla, son mis delicias, aquello que trae deleite a mi vida, pero también son mis consejeros. Voy a la Biblia, Dios me aconseja. Usted dirá, bueno, pero ¿qué Dios me va a aconsejar a través de esta historia de Jonás? Uy, mucho, hermano. Hay mucho consejo de parte de Dios para su vida y la mía a través de la historia de Jonás. Oh, pues es que yo no quiero ser como Jonás. Ahí está el consejo de Dios. Dios le dice, no seas rebelde. Bueno, por mencionar nada más algo tan sencillo, ¿no? Dios nos aconseja, Dios nos enseña, Dios nos dice, Dios nos orienta. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es nuestro pastor proveedor. Dios es nuestro pastor proveedor. El Salmo número 23, versículo 1, lo conocemos. Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es Dios?, preguntó el salmista, y él mismo responde, Él es nuestro pastor proveedor. El Salmo 23, un salmo tan maravilloso que a muchos, con solo leerlo o escucharlo, alienta el corazón afligido. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién es Dios? Es nuestro proveedor. Es quien nos sustenta y mantiene cada día, hermanos, con vida, con salud, con trabajo, con fuerzas, con la familia. Que es aquel que da la capacidad de poder pensar, de reír,
de poder leer, de poder mirar, de poder respirar. Es quien hace que encontremos fuerza y ánimo cuando se nos desaparecen o son débiles a nuestra vida. Es quien está con nosotros. ¿Quién es Dios? Nuestro proveedor. Quien cuando mengua el trabajo, hermanos, hace que comamos todos los días. ¿Verdad? Cuando no tenemos lo suficiente, Dios nos provee de alguna manera. Dios nos ha, mire hermano, no lo vamos a hacer, pero si pusiéramos aquí un micrófono y pasáramos uno por uno a mencionar alguna anécdota o alguna, más bien no anécdota, sino alguna experiencia de vida en la cual Dios proveyó de una manera milagrosa, todos tendríamos algo que contar. ¿Verdad que sí, hermano? Todos tuviéramos algo que contar. Dios a nosotros nos ha provisto de una manera milagrosa. Miriam estaba recién nacida y en ese entonces no tenía ni dinero, porque era fin de semana ya, y no tenía obviamente la manera de poder comprarle la leche de fórmula que tenía que darle, que le recetó el pediatra. Yo pensaba, si yo tengo hambre, pues ella también va a tener, pues estaba recién nacida, ¿verdad? Y le había buscado en el pueblo, un pueblo pequeño, y no había esa lata de leche sin lactosa. Y en ocasiones teníamos que mandarla a comprar 12 horas acá en Tijuana o en Ensenada y que nos los mandaran por el camión y era un problema. Y esa mañana me levanté, estuve leyendo mi Biblia ahí en el sofá de la sala, estuve orando, leyendo la Biblia y de repente alguien tocó. Dije, tan temprano un hermano viene a la casa. Eran como las 6 de la mañana. Diciendo que me acomodaba el cabello, ¿verdad? Y los del almohadazo. Y rápido abrí, ya no había nadie. Después me fijé que arriba en el techo estaba una lata que era de 2 kilos, me parece, de la leche de fórmula que ella necesitaba. Estaba dormida mi esposa aún, estaba dormida la niña todavía también en su cunita. Yo no le había pedido esa mañana a Dios por la leche, se lo estuve pidiendo toda la semana. Pero Dios proveyó. No, me salí después, dije, a ver mis dotes de investigador y nada, no miré ninguna huella ahí en la salida, porque era un camino largo, me imagino que eran como unos 10 metros más o menos de la casa para poder salir a la banqueta y salir a la calle, y era tierra. Dije, debe haber huellas de alguien que entró. No había nadie. Bueno, sin indagar más, dije, Dios proveyó. ¿Verdad? ¿Para qué le buscamos? Dios provee. Dios provee. Dios, la Biblia dice que ¿quién es Dios? Preguntó David y dice, yo sé quién es, yo mismo tengo la respuesta, dijo David. Él es Jehová, nuestro proveedor. Dios da, hermanos. ¿No es cierto? Dios nos ha provisto de salud, de vida. Quizás no tenemos toda la salud que quisiéramos tener, pero por lo menos aquí estamos. Eso es parte de la respuesta de Dios, de quién es Él. ¿No es cierto, hermano? ¿Quién es Dios? Él es nuestra luz y nuestra salvación. Ya voy a terminar. Salmos 27.1. Salmos número 27.1. Salmos 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice David, Jehová, comienza el versículo 1, la primera frase, es mi luz y mi salvación. ¿Quién es Dios? Dijo David, y él mismo responde, Él es nuestra luz y nuestra salvación. Otra imagen verbal bíblica que nos ilustra, hermanos, la luz de la redención en contraste con las tinieblas de la condenación. Jehová es mi luz y mi salvación. Dios me ha arrojado luz al salvarme, al otorgarme la salvación. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, creo que fue el apóstol Pablo, donde dijo que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quién es Dios? Nuestra luz y nuestra salvación. Al ser salvos hubo un cambio en nuestro corazón y ahora tenemos un rumbo definido, un sentido en nuestro existir y una casa eterna en los cielos.
Porque este tabernáculo terrestre, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, dijo el apóstol Pablo, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, estoy en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, este cuerpo pues, se deshiciere, morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Quién es Dios, hermano? Es nuestra luz y nuestra salvación. Salmos 46:1. Salmos 46:1. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es Dios? Es nuestro amparo y fortaleza. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios es capaz de protegernos a pesar de las inestabilidades naturales, como los desastres naturales, y aún inestabilidades nacionales. Tiempos de crisis a nivel global, guerras, rumores de guerras, como dice la Biblia, pandemias, como lo dice la Biblia, pestes, cantidad de enfermedades, situaciones que tienen que ver con las naciones, con los países, y aún con situaciones y desastres naturales. Dice la Biblia y nos recuerda que Dios es capaz de protegernos en medio de ello. Mismo versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y luego continúa diciendo la Biblia, nuestro pronto auxilio. ¿Qué quiere decir nuestro pronto? Cuando más lo necesitamos. Cuando más desesperados estemos. Cuando menos esperancemos, cuando menos esperanza tengamos, Él es nuestro pronto auxilio, dice la Biblia, en las tribulaciones. Cuando ya no haya esperanza, cuando ya no hay respiro aparente, ahí está Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A pesar de los desastres naturales, reitero, tormentas, huracanes, tornados, temblores, terremotos, inundaciones, sequías, crisis financieras, falta de trabajo, enfermedades, pestes, guerras, terrorismo. Ahí está Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y termino con el Salmo 7:11. Salmos 7:11. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El versículo 11 nos dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es Dios? Es nuestro juez. Él es nuestro juez. Y dice, Él es juez justo. Dios es el que juzga justamente nuestra causa y retribuye al malo y remunera al bueno. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios es nuestro juez y es juez justo, que la venganza no es nuestra, es de Él. Que el que finalmente tiene la primera palabra y la última es Dios. Y que no necesitamos levantar una querella o una denuncia o una demanda. Sencillamente Dios conoce nuestra causa con lo que estamos viviendo quizás a diario, y frente a alguna injusticia de algo o de alguien, Dios siempre retribuirá al malo y remunerará al bueno. Confiemos en Él. ¿Ha recibido alguna injusticia, hermano, hermana? ¿Se le hace injusto la forma en que el vecino lo trata a usted? ¿Que porque es cristiano nada más? ¿Le parece injusto que el patrón lo trate a punta de pie como lo hace sencillamente porque no tiene la misma escolaridad que él? ¿O porque sabe que es cristiano, los cristianos se aguantan y se tragan todo? Si me permite el término vulgar. Llévele su causa a Dios. Él es juez justo. En su momento Dios va a retribuir al malo y recompensará al bueno. Es el que hace juicio con perfección y venga a los suyos. Segunda Timoteo 4:1. Les dije que iba a terminar, ¿verdad? Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios, que juzgará. Tarde o temprano, hermanos, el juicio de Dios va a venir sobre aquellos
que han hecho injusticia, sobre aquellos que merecen una retribución de parte de Dios. ¿Quién es Dios? Es nuestro juez, es nuestro amparo y fortaleza, es nuestra luz y nuestra salvación. ¿Quién es Dios? Es nuestro pastor proveedor, es nuestro consejero, es quien da mayor alegría a nuestro corazón y es escudo alrededor nuestro. He querido enaltecer el nombre de Dios en esta mañana a través de la predicación, pero que recordemos quién es Dios también en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre tener un concepto mayor de nuestro Dios cada día. Él es esto y mucho más. Y mucho más. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.